gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy, para comenzar, antes de agradecerle a mi querido amigo el doctor Andrés Gil Domínguez, un gran constitucionalista, quiero agradecer también a Astra esta nominación a Corrientes de Pensamiento con el premio, la terna para el premio Martín Fierro. Dice símbolo de honor, han votado muchos periodistas, creo que son 90. Yo quiero agradecer a todos los que han dado este honor a nuestro programa, y también este no es un mérito de una persona, sino un equipo. La incorporo a mi hija María Adela, que es la diseñadora. Hablo de mi amigo Ariel López Cucato, pero también de todos los amigos que están acá en el estudio, los camarógrafos, la gente que dirige, a todos los que han colaborado de una u otra manera, a los invitados, como el doctor Gil Domínguez en este caso, todos los que han venido en estos años, a los auspiciantes, a todos los que han posibilitado que este programa saliera al aire. Muchas gracias por todo. Ahora sí, querido y estimado amigo y gran constitucionalista, joven constitucionalista, profesor, postprofesor de Derecho Constitucional, en este momento tan especial en que hemos tenido la intervención quirúrgica a la señora Presidenta de la Nación, a quien le deseo que se recupere rápidamente, lo más pronto posible. Es una persona, indudablemente todos deseamos que tenga una recuperación definitiva y que retome la conducción del poder hasta que expire su mandato. Así que te agradezco mucho, querido Andrés, por tu presencia, y es razonable que analicemos, ¿te parece esto? Porque han habido especulaciones de uno y de otro lado, y creo que acá primero está el ser humano y está el respeto a la Constitución de acuerdo al artículo 88 y al 91 que hablábamos. Como yo te dejo que te explayes, sí, agradeciéndote tu presencia. No, gracias por la invitación. En primer lugar, creo que todos deseamos que la salud de la presidenta se restablezca prontamente, porque no solamente va a ser un beneficio para ella personal, sino la buena salud de la presidenta también repercute en la buena salud del funcionamiento institucional del país, para que no tengamos que aplicar estos mecanismos previstos por la Constitución y por las leyes que regulan el artículo 88 de lo que se llama la vacancia transitoria o acefalía transitoria, y que la presidenta rápidamente pueda volver a ocupar su cargo y ejercerlo porque lo tiene por legítimo mandato popular. A mí me parece que de alguna manera lo importante es que frente a una situación de crisis, una situación poco usual, la Constitución con sus mecanismos se ha aplicado y ha funcionado, porque el artículo 88 claramente establece que cuando hay una situación de una vacancia transitoria, que nosotros le llamamos acefalía transitoria, y a veces la palabra acefalía es como que asusta un poco, pero es una vacancia transitoria porque el presidente o presidenta debe viajar o por alguna causal de enfermedad o inhabilidad. En ese supuesto y transitoriamente el vicepresidente, sin dejar de ser vicepresidente, ejerce temporariamente la función del Poder Ejecutivo. Y eso es lo que ha acontecido en estos días. En un primer momento, la presidenta merituó que la enfermedad que le habían diagnosticado no la inhabilitaba a ella para poder seguir ejerciendo plenamente su función, y no hizo una delegación de poder. Cuando los síntomas y cuando la patología se incrementó y llegó a esta intervención quirúrgica de hoy, la presidenta también evaluó que era necesario pedir una licencia concreta y hacer un traspaso de poder, y ahí se aplicó el artículo 88 en su primera parte. Tenemos un vicepresidente electo que asume temporalmente sin dejar de ser vicepresidente, que tiene todas las atribuciones y todos los deberes que la Constitución le otorgan al presidente de la Nación, y que va a suplir esta función hasta tanto la presidenta se recupere y vuelva y reasuma el poder. Entonces me parece... Los caminos son claros, parece que la operación, por suerte,
según las manifestaciones, ha sido un éxito. Ha sido un éxito. Entonces me parece que por 3 o 4 días se va... Lo importante es que frente a una situación de una anormalidad, una situación que sale de los cánones normales... Un caso que no ha sido previsto y no ha podido evitarse. No puede evitarse. La Constitución, la institucionalidad, da una respuesta. Caso Fortito, fuerza mayor, Andrés. Sí, hay una discusión que me parece que no es constitucional ni legal, que es más política, que es la falta hoy o ausencia de legitimidad en ejercicio que tiene Vudú, la falta de consenso social, las críticas que tiene, los procesos judiciales que tiene. Mayor, pero eso es un tema, claro, pero distinto. Es un tema distinto, porque la Constitución no tiene la culpa que el vicepresidente hoy sea... Claro, porque además el Poder Ejecutivo es de una sola persona, es el presidente de la Nación. En realidad el vicepresidente en términos normales es el presidente del Senado. Sí. En este caso tiene que sustituir el orden de reemplazo. De reemplazo, y así se ha aplicado, así ha funcionado, y me parece que esta respuesta institucional frente a esta situación poco usual es un síntoma de buena salud del funcionamiento constitucional y del funcionamiento del sistema legal. Lo que sucede también es que el kirchnerismo ha construido un sistema de información un poco cerrado, no muy claro, retaseando el acceso a la información pública, muchas veces dando información que no es la real. Entonces, la construcción de ese sistema hace que cuando suceden estas cosas, muchas veces la población o gran parte de la población tenga sus dudas sobre la realidad y sobre la objetividad de la información. Pero entonces, más allá de eso, me parece que estamos frente a un caso real y concreto, una situación problemática para la salud de la presidenta, y la Constitución ha funcionado. Querido, y a 19 meses de las elecciones, ¿no? Y sí. 19 días, perdón, sí. días. Donde se va a definir cómo va a estar configurado políticamente el país en los próximos 2 años, para el 2015, en miras del 2015. Que en esta situación que estamos, 2 años son 2 siglos, digo yo siempre, falta mucho. Sí. Es muy cambiante la cosa. Sí. Yo al comienzo, me permití un segundo, omití mencionar, al director que dirige estos programas, o los directores, y a Martín, que es un amigo que conduce acá este estudio, y también a la que está coordinando, que es Jimena Minitelo, toda la amabilidad con que nos tratan permanentemente. Sí. Así que yo digo que en esta situación, volviendo al tema vos que analizás profundamente esta cuestión, ¿cómo ves estos 19 días que faltan, o cómo puede repercutir un poco toda esta cuestión en este tema de los pocos días que faltan con la elección? ¿Qué es importante dentro de todo? Acá el análisis constitucional y legal de alguna manera está asignado o está vinculado o está determinado por el factor médico y por el factor de recuperación de la presidenta. En la medida que la presidenta tenga una rápida recuperación que le permita reasumir prontamente, esto habrá sido una situación eventual que la Constitución respondió y que la presidenta reasume sin ningún tipo de problemas. Ahora, haciendo una hipótesis... En el caso de que, de algún problema que Dios quiera no suceda. De que esta situación se pueda extender en el tiempo y le impide en un plazo mayor al que está previsto en estos días para poder retornar plenamente al ejercicio del Poder Ejecutivo, ahí ya se abrirían otras hipótesis, otros debates, porque cuando la inhabilidad es permanente y no le permite el regreso a un presidente o presidenta, ahí ya se abren supuestos tales como la posibilidad de una renuncia para que asuma el vicepresidente de forma lo dice claramente, definitiva, o inhabilitación, o el artículo 30, el 88, inhabilidad, el 88, una inhabilidad permanente, o si no, siempre está la posibilidad de que el Congreso, mediante un procedimiento que formalmente es un juicio político, pero no es un juicio político en cuanto a... El de Asamblea Legislativa. Claro, no, mediante un procedimiento de un juicio político que en realidad no es un juicio político en sí mismo, sino tiene la forma, le impute que esta inhabilidad es permanente y con lo cual, de esa forma, le haga cesar en el cargo, dándole derecho de defensa a la persona. Porque si se le da derecho de defensa en un juicio político donde se le imputa alguna causal,
en una situación que no es una situación que ha resuelto una persona, que no es culpable una persona, también tiene derecho a ejercer su defensa y demostrar que esta inhabilidad no es permanente y que en algún momento puede retomar el cargo. Puede retomar el cargo. Y lo importante, querido Andrés, es que no aparezcan las especulaciones de que fulano no, que fulano sí, que Asamblea Legislativa. Hay que me parece pero que esas son especulaciones. Me parece que estando de la luchas figura hoy del intestinas, vicepresidente como de luchas intestinas, sí, por supuesto, nos guste o no. Esa es otra discusión, pero me parece que hoy la figura del vicepresidente la figura institucional, está, y eso evita una situación de acefalía en un hipotético caso o eventual caso de que la presidenta tenga que renunciar o que no pueda seguir ejerciendo sus funciones. Entonces, vos sabés totalmente este tema, lo hemos leído, lo hemos sabido, pero para decir textualmente, si querés, lo leo: en caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. Y como dijimos que el Poder Ejecutivo solamente es el presidente, de caso entra a jugar este caso. En caso de destitución, muerte, dimisión e inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. Sí. Es lo que vos decías. A mí me parece que estas situaciones son siempre una oportunidad para repensar figuras institucionales. Porque acá en nuestro país la figura del vicepresidente muchas veces se ha considerado, se ha dicho que es una figura secundaria, que es una figura decorativa, que lo único que hace es tocar la campanita en el Senado. Y me parece que estas situaciones nos hacen reflexionar de la importancia que tiene la figura de un vicepresidente. Ahora, yo digo una cosa, Andrés, y yo creo que va a coincidir por lo que acabas de manifestar. Yo creo que los cargos tienen el prestigio o el desprestigio que lo otorga quienes lo desempeñan. Así es. Porque si hay un presidente que hace una brillante tarea y bueno, tiene más prestigio. Tener un vicepresidente que no se limita a tocar la campanilla, ya a mí conocemos un poco este tema, depende de quién desempeña ese cargo, o un ministro, o quien fuere. Y lo deseable es que tengamos gente que termine con la mediocridad y que sea cada vez más capaz. La configuración de las fórmulas presidenciales y la elección por parte del electorado de la sociedad también tenga en cuenta quién es el vicepresidente, porque frente a situaciones eventuales, no previstas, no pensadas, como la que estamos viviendo, la figura del vicepresidente adquiere una relevancia y un rol fundamental, porque es el que conduce el país hasta que se supere esta situación, o bien que puede tener que terminar el mandato conduciendo al país. Y tenemos, algunos fueron derrocados, pero otros terminaron el mandato. En la historia argentina, en siglos pasados, tenemos vicepresidentes que ocuparon el lugar del presidente. Sí, tenemos vicepresidentes que han ocupado y que han sido derrocados, Castillo que reemplaza a Ortiz, Isabel Perón Isabel Perón han terminado con golpe de Estado. Golpe de Estado. Y bueno, y antes hubieron también algunos casos. Sí, sí. Y hoy hablábamos del 91. El presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su periodo de 4 años sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se le complete más tarde. Claro, claramente la Constitución... Los artículos fundamentales... Claro, establece claramente que este periodo de enfermedad por el cual la presidenta está alejado no es un periodo que después se pueda descontar, sino que está dentro del periodo presidencial que lo cubre en este momento lo está cubriendo el vicepresidente. Entonces, me parece que también es importante a los efectos informativos y que la comunidad sepa que el periodo presidencial expira en el momento que termina y que estos periodos en donde por licencia, por enfermedad, la presidenta no lo puede cumplir, no es que después son acumulables o extiende el periodo presidencial. Claro, que de ahora al 2015, la presidenta, Dios quiera que así no sea, que sean pocos días, como están diciendo, que no sé si pedirá o no, mejor dicho, cederá el poder, lo antes posible se recupere y pueda reasumir, ¿no? o seguir, perdón, en el cargo. Que vaya hasta el 2015, que ahí tengamos que prorrogar 2 años más. No, por eso está claro la Constitución. Me parece que hay que hacer una lectura a veces integral. Muy clara, por eso del 88, el 91.
Exacto, son dos artículos claros. Que son claros para tratar de entender cómo se ha aplicado la Constitución en esta situación. Y me parece que un buen mensaje es la institucionalidad ha funcionado. La institucionalidad ha funcionado, me parece magnífica la definición. Nos quedan 5 minutos, querido Andrés. A mí me gustaría que vos, como profesor de Derecho Constitucional, que estás estudiando, escribiendo, etcétera, vos le digas a la población, porque a veces somos muy propensos a emitir opiniones de cualquier tipo. Entonces, digamos verdaderamente a la gente cómo se pueden ir sucediendo las cosas y qué va a ser lo que puede pasar acá con la oposición, con el gobierno, sí, a mí me parece que en la medida en que... Estas elecciones ya están, sí, sí, pero van a ser 2 años después. Sí, me parece donde que... se va a definir quién va a ser vicepresidente, presidente y vice de la nación, cualquier, electo por el cualquier análisis de esta cuestión depende del factor médico y depende del restablecimiento, del tiempo de restablecimiento de la señora integral de la salud de la señora presidenta. En la medida que estos tiempos sean cortos, el resultado electoral del día 27 va a tener un cierto impacto, pero va a estar en ejercicio plenamente de su función, la señora presidenta, que tiene una legitimidad de origen muy fuerte, sí, 54, y que tiene la posibilidad y tiene el empuje para terminar su mandato con esta legitimidad de origen que tiene y que supuestamente ahora va a cambiar en cuanto al ejercicio, pero ella podrá terminarlo y tendrá un parámetro para terminar muy fuerte por el respaldo que obtuvo. Ahora, en la medida en que la patología de la presidenta se incremente y ella no pueda reasumir, y se va a generar dentro del seno del propio gobierno, me parece, ciertos movimientos, ciertas internas, ciertas cuestiones. Pero te iba a preguntar eso. ¿Cómo lo ves a los partidos políticos, al oficialismo, pero también a la oposición, a la división de poderes, a esta cuestión, vos que sos un hombre de derecho y de derecho constitucional, de derecho público, en esta etapa? Cuando se producen esos sacudones a veces, pero a veces sin los sacudones. Lo que pasa es que también esto depende mucho del resultado electoral del día 27, porque ahí vamos a tener una reconfiguración de las fuerzas políticas actuales, una reconfiguración de la composición del Congreso y también una puesta en escena de quiénes pueden ser aquellos candidatos con posibilidades para presentarse a la elección presidencial del 2015. Entonces, ¿vos crees que el liderazgo para el 2015 todavía no existe? No, yo creo que se está discutiendo. Todavía no hay un líder. No hay un líder. Y me parece que ni siquiera todavía tenemos, ni siquiera un líder. Todavía no tenemos claramente quiénes van a ser los competidores. Y hay unos cuantos que quieren ser. ¿Y cómo se van a configurar? A mí. No, me parece que primero esto es una elección intermedia, que también por los tiempos y las formas de gobernar del kirchnerismo se ha transformado casi en un plebiscito sobre la gestión de la presidenta, que no debiera ser así, pero una forma de gobernar tan centralizada, tan vertical y tan personalista conduce a que cualquier acto electoral de cualquier parte del país se transforme en un plebiscito sobre la gestión de quien conduce. Entonces me parece que todo va a depender, estas elecciones son muy importantes para reconfigurar el Congreso y también para poner en escena a quienes van a ser los competidores para la presidencia del 2015 y en qué condiciones. Esto es, qué alianzas, qué partidos, si van a ir a las PASO o no van a ir a las PASO. Me parece que dependerá mucho también del resultado del día 27. Nos queda 1 minuto y te hago una pregunta fundamental. El 27 se cumplen 30 años de restauración de la democracia. Electo don Raúl Alfonsín. Yo tuve el honor de ser gobernador de mi provincia entonces. ¿Cómo crees que han funcionado entonces ahora la democracia interna y los partidos políticos? Y me parece que esa... No de la mejor manera para mí. No, es que si uno hace un término, si uno compara la vuelta a la democracia, la fuerza de los partidos políticos, las discusiones y los debates internos que había en los partidos políticos, lo que significaban los partidos políticos en el regreso a la democracia como polea de intermediación con la sociedad y lo que son hoy los partidos políticos,
más allá de que la reforma del 94 le dio rango. Un estatus constitucional, me parece que la perspectiva sociológica de la ciencia política, hoy los partidos políticos 18. están, artículo 40 y pico, están totalmente desarticulados en relación a lo que eran esos partidos políticos pujantes, con anhelos, con esperanza, que teníamos en el 83. Hoy tenemos partidos políticos desarticulados que no son intermediarios con la sociedad y que no funcionan con un debate interno fuerte y suficiente como para hacerlo. Como se nos fue el tiempo, yo te doy mi opinión brevísima. Yo creo que la única elección en estos 30 años real para elegir candidato a presidente y vice de la Nación fue la de Menem, Duhalde, Cafiero de la Sota. La verdadera interna para elegir candidato a presidente y vice de la Nación. No sé si opinas lo mismo. Sí, bueno, me parece que ahí está la verdadera savia de los partidos políticos, una fuerte democracia interna, un fuerte debate interno, varios postulantes con condiciones y aptitudes como para ser candidatos. Esto es lo que me parece que tenemos que recuperar, que la crisis de 2001 de alguna manera afectó notablemente y que esa es la gran diferencia entre el 83 y la fecha. El 83 era una gran esperanza, grandes anhelos y ver a la democracia como un estilo de vida real y concreto que nos hacía ser mejores personas y una mejor sociedad. Me parece que ese es el rol que tienen que recuperar los partidos políticos. Te agradezco mucho, querido Andrés, siempre a la altura de tus antecedentes. Magnífico tu análisis. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por la nominación y ojalá que obtengas el premio. A todos. Yo te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Lo dijo mi amigo, el doctor Andrés Gil Domínguez, que en estos 30 años de democracia, en lugar de fortalecer las instituciones o los partidos políticos que son instrumentos idóneos para el ejercicio de la democracia, tenemos que tratar de reformular su fortalecimiento y su democracia interna para poder exigir democracia interna en el país. Y yo dije el artículo 18, es el artículo 38 de la Constitución. Hay que reconocer los errores y lo reconozco ahora. Le han dado rango constitucional. Y digo más, creo que es el momento, antes de estas elecciones, independiente de este hecho que no nos ha dejado contento a nadie, a ninguno de nosotros, la enfermedad de la Presidenta de la Nación, a quien le deseo que se recupere lo antes posible, deseamos que se recupere lo antes posible y que las normas institucionales y constitucionales funcionen como corresponde. Yo dije en programas anteriores y lo digo ahora, no solamente con respecto al fortalecimiento de los partidos, creo que no tenemos que apresurarnos en el tema de las candidaturas.
Tenemos que tener un proyecto de país, que es la Constitución en definitiva, un plan de gobierno, políticas públicas, políticas de Estado, pensar en el futuro, no apresurarnos en candidaturas, fortalecer las instituciones y fundamentalmente decirle la verdad a la gente. Tenemos la obligación de reconocer en primer lugar que oficialismo y oposición estamos cometiendo errores. Yo me incorporo en la oposición, por supuesto, pero lo que creo, y repito lo que dije antes, es que es necesario que en un examen de conciencia que hagamos entre todos, comencemos a reconocer que este camino que estamos recorriendo no es el mejor para el país y que nuestra obligación como argentinos, como ciudadanos, como dirigentes, como dijo el Santo Padre, buscar el bien común, pero fundamentalmente darnos cuenta que si este camino nos sirve, comencemos entre todos a recorrer un camino distinto, que nos lleve de nuevo a darle bienestar, felicidad y un mejor estándar de vida a nuestros comprovincianos. Dios así lo quiera y nosotros asumamos con fuerza y con convicción esta situación para que hagamos mejor las cosas en favor de nuestra gente y de los 40 millones de argentinos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.